Ahora tenemos la delegación de los compañeros de FETERA que vienen desde Argentina, compañeros de FETERA de la CTA Autónoma. Recordar en esta previa, ni que hablar que siempre recordamos a nuestro entrañable compañero José Rigane, que fue un pionero en todo esto de los encuentros internacionales y que a nosotros en particular en AUTE nos ha ayudado mucho. Y bueno, y en este caso tenemos una continuidad histórica de José a cargo del compañero Julio Acosta. Gracias, Gonzalo. Bueno, yo quisiera, ayer veníamos en viaje y nos enteramos que había fallecido la compañera Nora Cortini. Y la recordamos como una compañera tremendamente solidaria. Allá donde había un conflicto ella estaba. Lo único que pedían a sus 90 y pico de años que la llevara a ese lugar, ¿no? Una mujer inmensa, por lo que pido unos segundos de homenaje a alguien que es irreemplazable, que ha sido una bandera de la lucha por los derechos humanos, contra la dictadura, por el nunca más. Así que un aplauso, les pedimos que los acompañes. Si uno toma como una foto hoy el gobierno de Milei, podemos decir que la ultraderecha en la República Argentina está gobernando. Y esa derecha, digamos, en términos más o menos democráticos que conocíamos hasta ahora, mostró su verdadero rostro. Entonces, como las compañeras que me precedió vienen por todo, comparto, vienen por todo. Vienen por el derecho a huelga, vienen por el derecho a protestar, vienen por el derecho a movilizar, vienen por las leyes laborales, vienen por los derechos democráticos, civiles, por todo lo que hemos conquistado durante décadas y décadas de lucha. Y vienen fundamentalmente para continuar con el saqueo de la República Argentina, que, como algunos compañeros dijeron, tienen 500 años de saqueo, pero estos últimos años han sido, digamos, brutales estos últimos 40 años. Entonces, ese gobierno que asumió el 10 de diciembre vino dispuesto a avasallar todo, desde la Constitución para abajo, absolutamente todo. Y con la prepotencia de la derecha nos anunció que iban a gobernar por decreto si hacía falta, que no le importaba el Parlamento, que no le importaban las instituciones democráticas. Lo iban a hacer a puro decretazo. Y anunció las medidas que ustedes ya conocen, yo no las voy a anunciar. Y empezó un proceso espontáneo primero de resistencia, ¿no? Donde ni las organizaciones sindicales ni las organizaciones sociales nos expresamos en los primeros días cuando hizo el anuncio del decreto de necesidad y urgencia y la ley ómnibus. Espontáneamente la gente empezó a salir en las calles a golpear, a protestar a la noche, digamos, y a partir de ahí se empezó a construir una corriente, digamos, que le puso freno a algunas cosas. Y ese gobierno prepotente de derecha, podemos decir que no ha avanzado demasiado.
al intento de negar la violación de los derechos humanos durante la dictadura, diciendo que se habían tratado de excesos y de que era una guerra la que se habían enfrentado y que no había 30.000 desaparecidos, le respondió el pueblo argentino con una movilización extraordinaria el 24 de marzo. Extraordinaria. En todas las ciudades de nuestro país salimos a la calle a reafirmar el nunca más, que el negacionismo no lo íbamos a dejar pasar. Cuando quisieron avanzar sobre las conquistas, los últimos derechos conquistados por las compañeras en las calles con manifestaciones extraordinarias, dijeron que iban a abolir algunas leyes que favorecían a las mujeres, como ser el derecho legal al aborto, etc. Las mujeres le respondieron el 8 de marzo con una extraordinaria movilización y se callaron la boca. Ya desapareció ese discurso, como ya desapareció el discurso del negacionismo, con la fuerza con la que venía, ¿no? Apenas 3-4 meses de haber asumido. Cuando dijeron de que iban a ir por todos los derechos de la clase trabajadora, cuando digo todos, todos. La clase trabajadora respondió con un paro el 24 de marzo y con un paro del 9 de mayo. Y hoy todavía están pedaleando, remando en el dulce leche para poder sacar, digamos, apenas algunas leyes que todavía quedan de esa ley ómnibus que tenía 630 y pico leyes que querían cambiar. Y donde del decreto de necesidad y urgencia, con el protocolo incluido, digamos, les cuesta hacerlo avanzar y no pueden avanzar. Entonces, la primera cuestión, la primera conclusión para nosotros es que el pueblo argentino no se derechizó de un día para otro. No se derechizó, está dando muestras de que no se derechizó. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, ahora vamos a ver la película. En 40 años de democracia, los trabajadores y la sociedad argentina fueron retrocediendo en todas las conquistas que habíamos alcanzado. Nosotros en Argentina teníamos, hoy lo decíamos a la mañana, un país en vías de desarrollo, con mucha industria, donde la matriz productiva, digamos, estaba diversificada. No solamente exportábamos granos o carne, sino que fabricábamos aviones, fabricábamos submarinos, buques mercantes, etcétera, etcétera. No solamente el desarrollo industrial de la industria liviana, sino también empezábamos a producir la industria pesada. Y eso lo detuvo abruptamente la dictadura, es cierto, ¿no? Pero el golpe fenomenal nos dio el menemato en los 90. Y esas transformaciones que se dieron en esos años, digamos, destruyeron el aparato productivo, y de un 4% de pobres que teníamos a mediados de los 70, cuando estábamos en vías de desarrollo, todavía era un país tercermundista, dependiente, etcétera, etcétera, es así. Pero teníamos otra realidad social. De un 4% de pobres tenemos hoy un 57% de pobres según la Universidad Católica Argentina. De $1.800 que era el salario promedio en esos años, 73, 74, hoy tenemos menos de $300 de promedio de ingreso. Hoy tenemos esa realidad. De no tener prácticamente indigentes en la Argentina, hoy tenemos una cantidad, varios millones de ciudadanos, de compañeros, compañeras, digamos, que viven en esa situación, una pobreza estructural. Y este gobierno vino para hacer una reforma laboral, pero esa reforma laboral la vinieron haciendo durante estos 40 años de democracia.
Por eso se explica Milei. Porque nos flexibilizaron, nos precarizaron. Entonces, los pibes hoy, muchos pibes, el único futuro que tienen es el de subirse a una bicicleta y pedalear para entregar algún pedido. El extremo de la precarización y la flexibilización laboral. El mundo ideal de cualquier capitalista, de cualquier burgués. No hay patrones, porque no hay patrones. No tienen goces de haberes, no tienen aportes jubilatorios, no tienen obra social garantizada, la tienen que pagar ellos. No tienen vacaciones, no tienen aguinaldos, no tienen sindicatos, ni nadie que los defienda, y el único patrón que conocen es una máquina, un patrón virtual que les está diciendo, bueno, vayan a tal o cual lado. Bueno, la reforma laboral que proponía Milei es eso. Desapareciendo las indemnizaciones, el derecho a huelga, el derecho a sindicalizarte, bueno, todas esas cosas. Esa es la reforma laboral que proponía. O sea, la ofensiva del capital contra el trabajo, digamos, se profundizaba en esta etapa, se profundiza. No podemos decir que lo hemos derrotado, se profundiza. Pero creemos nosotros que se le está poniendo freno. En parte por la unidad, digamos, que se ha construido entre las centrales de alguna manera que permitió estos dos paros, pero fundamentalmente por la memoria histórica del pueblo argentino. Recientemente, todo acontecimiento, la sublevación del pueblo en Misiones. Un detalle para observar. Antes éramos los trabajadores sindicalizados los que resistíamos. El instrumento de control social del que tiene el bloque dominante en cualquier país del mundo, que son las Fuerzas Armadas, digamos las Fuerzas de Seguridad, no todas las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad, esta vez estaban en el piquete. Qué paradoja para analizar, ¿no? Para analizar la magnitud de la ofensiva contra el poder adquisitivo de los salarios, alcanza esos niveles y obliga a esas respuestas. Otro dato, Milei quería hacer su espectáculo en Córdoba, ¿no? Se lo había propuesto hacer con los gobernadores, un pacto de mayo, casi una gesta patriótica, reaccionaria, y se juntó con un solo gobernador. Pero no pudo ingresar a Córdoba por tierra, a la ciudad de Córdoba. Había piquetes de la CTA Autónoma y de otras centrales y de otros trabajadores. Había piquetes en cada avenida, en cada calle, para cortarle el paso. Y los compañeros se enfrentaron y hubo hoy, ayer, los otros días, todavía hay allanamientos en Córdoba contra los compañeros, pero esos son los nietos del cordobazo. Y usaron los métodos del cordobazo. El piquete, el fuego, el impedir, digamos, resistir, pero resistir fuertemente. Y tuvo que ir en helicóptero al acto espectacular que quería dar. Y el contraacto que se hizo después que terminó el acto de él fue más numeroso, ¿no? En la Córdoba, donde ganó con casi un 70%. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que la sociedad argentina para nosotros no se ha derechizado. Es la bronca, el rechazo, la indignación por 40 años de retroceso social. Es la decepción porque en quienes depositaban los gobiernos progresistas, que se depositaba la esperanza para que se resolvieran los problemas que venían teniendo y que se venían agravando, no le dio respuesta. La única respuesta era darles un
una bolsita de comida o algún comedor para que fueran los chicos y los abuelos. Lo que está bien, frente a la emergencia hay que hacerla, pero los trabajadores argentinos necesitan trabajo y comer en la casa. No necesita mendigar. Esa bronca es la que trajo a Milei. Entonces, esa es la película. Para nosotros, esa es la película. Ahora, ¿por qué nos pasa esto? Y acá yo creo que nosotros tenemos mucha responsabilidad. Nosotros creemos que tenemos mucha responsabilidad. Nosotros hemos abandonado las utopías que pensaban en una en transformaciones sociales y que pensábamos, digamos, que teníamos que teníamos que pensar en una sociedad postcapitalista, una sociedad más justa. La clase trabajadora, digamos, perdió esas utopías. Nos dedicamos nada más que a resistir cada uno de los embates de las multinacionales, de las transformaciones que se dieron durante estos 40, 50 años hacia atrás. Solo resistimos. Nunca pusimos sobre la mesa un proyecto, un programa de la clase trabajadora que confrontara contra el proyecto de la burguesía. Solamente surgieron gobiernos que se proponían administrar lo dado, el neoliberalismo. Solamente se proponían, digamos, atenuar el impacto que iba produciendo a los que iban arrojando a la banquina. Y ese es el problema para nosotros. Es necesario que los sectores clasistas, anticapitalistas, que piensen que retomen esas banderas de transformación social, de revolución, digamos, empecemos a reagruparnos. Por eso creemos que es importante estos encuentros, para debatir estas cosas, para ver si lo que decimos nosotros, lo que dice el otro compañero, la otra compañera, aquella otra compañera, es cierto y a ver si podemos producir síntesis, pero no para administrar el neoliberalismo, sino para iniciar un proceso de liberación nacional y social. Entonces, ese es el desafío para nosotros. No es otorgarle subsidio a las empresas para que... No, ese no es el camino. Las empresas, ¿qué hacían las energéticas? Apagones. Cientos de miles. Barrios enteros. Prolongados, varios días. Para exigir un subsidio. Para exigir aumento de las tarifas. No, los gobiernos populares, digamos, los progresistas le decían no, porque se la saca al bolsillo del trabajador. Te damos un subsidio. ¿De que eso no era transferencia de ingresos también? Era asegurar la tasa de ganancia de la empresa privatizada. Hasta acá. Gracias, compañero, porque me estoy diciendo demasiado. Hasta acá.